hay una propuesta para volver a abrir la mina subterránea de wolframio de St. Finx en Galicia, que se cerró en 1990. Ahora la mina ha sido inundada hasta una profundidad de 70 metros por debajo de la superficie, y volver a abrirla requeriría hacer un desagüe de la mina hasta una profundidad de 206 metros. Se han tomado muestras del agua que muestran, y valga la redundancia, que tienen un elevadísimo nivel de cadmio, cobre y zinc, lo que sería dañino para la vida acuática. El plan es bombear el agua y llevarla a un río, a la mina, y desaguar todo en el río Pesqueira, que a su vez luego vierte en los ríos Muros y Noia. Se ha hecho un proyecto piloto, pero durante 11 semanas el proyecto piloto pues quedó descontrolado y no se pudieron calcular los niveles de cadmio, cobre y zinc. La única excepción fue un periodo de una semana, pero también hubo escapes de agua. El tratamiento del agua se basaba en planes que se basan ahora en una operación que ha funcionado solo una semana. Además, un muestreo es insuficiente, se necesitan más. No se pueden utilizar datos de 11 semanas, de las cuales 10 no fueron operativas. Esto no es respetar los más altos niveles medioambientales y sociales del mundo, como dice la resolución del Parlamento. Por favor, no se precipiten con la apertura de nuevas minas o la reapertura de minas cerradas si no hay una prueba convincente de que no corren peligro vidas humanas o el medio ambiente. Yo puedo resumir mi planificación en pocas palabras. Deténganse y piensen. 3 palabras. Thank you very much. Petición 59/2017, presentada por una persona de nacionalidad española sobre la mina de wolframio de Lousam en Galicia. Luego la petición 761/2020, presentada por una persona de nacionalidad española en nombre de Plademar Muros Noia sobre la contaminación por metales pesados de la ría de Muros en Noia. De St. Finx, que ya se ha presentado en el Parlamento varias veces, también es de estaño, tungsteno y cobre, cerrada en el 89. Genera una vez más un drenaje de residuos mineros ácidos. Hay pruebas de contaminación por metales pesados, no solo en el río contiguo de Noia Muros, sino más allá, en una zona de Natura 2000, que está a 7 kilómetros de donde está la mina. Es una zona protegida con mucho marisco. Hay unas 2000 familias que viven del marisqueo. Es una industria local muy importante. Y en comparación con esto, este proyecto aprobado en 2007 solo crea 12 puestos de trabajo. A la derecha pueden ver un mapa de la zona del estuario y ven ustedes cómo la contaminación de cobre es especialmente intensa a 7 kilómetros de donde se aboca. En 2017 hubo un muestreo de agua y se constató que a 1,5 kilómetros de la mina los niveles de cadmio eran más de 40 veces superiores al permitido. En marzo de 2020 hubo un informe del ingeniero de minas del Gobierno regional y se dijo que el proyecto no podía seguir sin una evaluación de impacto medioambiental por ese drenaje de residuos de minería ácidos, por el problema medioambiental que genera. Pero, pese a todo, este informe se ha ignorado absolutamente y se ha anunciado que la mina volverá a entrar en funcionamiento a principios del año que viene sin
una evaluación de impacto medioambiental, amenazando la vida y el modus vivendi de muchas familias en la zona. Ha habido 12 preguntas sobre este proyecto, una interpelación mayor, 2 quejas, 2 peticiones, una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se puede decir que no se han utilizado las vías de recurso nacionales, sino que no funcionan, porque esta situación se prolonga y los gobiernos no hacen nada. Y tampoco se investigan delitos contra el medio ambiente y de corrupción. La Comisión puede incoar un procedimiento de infracción en lugares donde la legislación medioambiental europea no se cumple. Y pedimos, además, que la Comisión lance una investigación formal y que apruebe medidas o acciones concretas con estas infracciones. Un plan de acción, un proyecto piloto de la Unión Europea, un procedimiento de infracción en relación con una infracción sistemática. Y aquí he ilustrado el carácter sistemático de la vulneración de la directiva sobre la evaluación del impacto medioambiental. Y también las otras directivas que se infringen. También pediríamos a la Comisión que deje de apoyar operaciones ilegales en la mina de Sandfinks, sobre todo a través de los fondos Horizonte EU y el fondo EIT. No es la primera vez que los fondos europeos se invierten en un proyecto que infringe las condiciones medioambientales. Y así se agrava una situación ya crítica. Y por último, le pediría a la Comisión de Peticiones que organice una visita in situ, de acuerdo con todos los grupos, para comprobar cuál es la situación en el terreno. Gracias. Desde luego, he tenido la oportunidad de visitar personalmente la mina de Sandfinks, de la que además se ha hablado y han hablado otros colegas. Yo quiero reforzar, porque he estado allí, la gravedad de la situación, en particular en relación a la presa de residuos mineros abandonada ilegalmente. Recordar que el Gobierno de Galicia, que es responsable en parte de esta situación, llegó a indicar por escrito en un informe dirigido a esta comisión que esa presa de residuos era en realidad una presa hidroeléctrica, algo espectacular. He estado allí, insisto, y puedo asegurar que no existe ninguna central hidroeléctrica ni nada que se le parezca. Lo que creemos es que sí que existe una cuestión sistemática de ocultación y de falsedad en algunos casos. Yo creo que lo que hemos visto es que hay una situación que sí que es sistemática, que es preocupante, y creemos que merece la pena mantener abiertas estas peticiones, seguir investigando y, sobre todo, determinando si hay una cuestión estructural y hay una cuestión sistemática, y creemos que puede ser acertado precisamente para despejar cualquier duda que pueda haber al respecto y acreditarlas convenientemente, que parece que hay una dificultad para acreditarlo, pues quizá tener en consideración la petición que hace el peticionario de visitar el terreno, porque seguramente se despejarán muchas de las dudas y, sobre todo, poner un poco el foco sobre lo que nos han explicado esta mañana en el hearing, que sí que pone el acento en la peligrosidad que hay en muchas de las situaciones que se están dando en este momento en estas minas. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Danoka, de Greens Group. Yes. I also wonder. Sí, yo también me preguntaba cómo combinarlo. La audiencia de esta mañana pues nos proporcionó información sobre los aspectos muy negativos de este tipo de actividades mineras y la cuestión de las evaluaciones de impacto. Estamos tratando algunas peticiones, otras las estamos examinando por primera vez. Y hay pruebas claras de violaciones que tienen consecuencias sobre la naturaleza, violaciones en el ámbito de la explotación minera. Yo insistiría en que se mantuvieran abiertas las peticiones. Hemos oído primero al representante de los peticionarios que había manipulación para evitar evaluaciones de impacto medioambientales.
En el caso de St. Finns, ya se ha dicho y ya lo ha dicho el peticionario, funcionaría sin ningún tipo de evaluación medioambiental. Y es evidente en las fotos el impacto. Las rías y los ríos gallegos, el riesgo de contaminación es muy elevado. Yo he participado en misiones. En el 2009 fuimos a las rías gallegas, donde se elaboran muchos productos de marisquería. Y hay un gran problema con la falta de limpieza por el alto nivel de contaminación. Es un buen ejemplo de mala gestión. Y en este caso es un resultado de las actividades mineras. En St. Finns estamos hablando de una parte que pasa por Natura 2000, minas que están cerca de estuarios. O sea que, insisto, sería absolutamente inaceptable cerrar estas peticiones. Hay que pedirle a la Comisión información pormenorizada de por qué no se ha llevado a cabo la evaluación medioambiental. Porque precisamente se ha creado una situación artificial para soslayar esa obligación de realizarlas. Muchísimas gracias. Y ahora le daríamos la palabra al señor Francisco Millán Mon, del IPP. Trato de forma conjunta las peticiones 59/2017 y 761/2020, que se refieren a la mina de wolframio de St. Finns, en Lausanne. En el mes de julio del año 2018, si recuerdo bien, en la legislatura pasada, la anterior presidenta de la Comisión de Peticiones envió una carta a las autoridades gallegas pidiendo más información sobre esta mina. La Xunta de Galicia dio una respuesta muy completa, compartiendo todos los informes técnicos pertinentes. Además, tengo que recordar, como ya se ha dicho, que hay una investigación judicial en curso sobre este caso ante la justicia española y gallega. Por lo tanto, a mí una intervención por parte de las instituciones europeas sobre este asunto me parece inapropiada, porque podría interferir en los procedimientos, como digo, en curso ante los tribunales de justicia españoles. Y luego me parece relevante dejar claro que esta mina, la llamada mina de St. Finns, no está actualmente activa. Está inactiva. No hay actividad minera desde el año 2017. Por tanto, las protestas a este respecto me parecen un tanto extemporáneas. Sí es cierto que la empresa ha solicitado un permiso para reanudar la explotación de wolframio, pero la licencia está todavía en tramitación. La empresa lo que ha puesto es en marcha un proyecto piloto con una planta de tratamiento de depuración para tratar el agua que emana de la mina por causas naturales, aunque no haya actividad extractiva. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos para concluir la palabra al señor peticionario, el señor Joan Evan. Bien, muchísimas gracias. Voy a hablar en castellano ahora. Creo que hay una absoluta falta de diálogo entre los hechos que he presentado hoy y las reacciones que ha habido, sobre todo por parte de la Comisión. Dicen que supuestamente no se ha realizado evaluación de impacto ambiental, sí que se ha realizado. Dicen que el problema es de la interpretación de la legislación nacional, de la transposición de esas directivas de evaluación de impacto ambiental. Creo que he puesto, si no me equivoco, citas de informes para los dos casos de los propios ingenieros de la Administración, donde dicen que esas minas era de aplicación someterlas a evaluación de impacto ambiental. No lo digo yo, no lo dicen las ONGs ni las comunidades locales, lo decían los propios ingenieros de minas al servicio de la Administración. Entonces, no creo que no ha habido comunicación en este caso, o no he conseguido trasladar esas ideas. Me gustaría también referir a la referencia que se hizo de que ha habido procesos judiciales en los que se ha determinado que estaba todo legal, que era todo conforme a la ley. Nada más lejos de la realidad. Ha habido un proceso penal
contra el anterior director general de Minas por prevaricación ambiental, precisamente por dar estas autorizaciones en ausencia de evaluación de impacto ambiental, y lo que ha pasado es que se le llamó a declarar fuera de los plazos que había más tarde de lo debido, y entonces eso llevó al archivo de esa actuación y a la impunidad de ese caso. Entonces, tenemos que reverse. Se dice que hay mecanismos nacionales disponibles y se ha evidenciado que esos mecanismos no funcionan, y por eso se está, incluso en el caso de Sanfins, recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para asegurarse que el deber de perseguir los delitos se cumple en la Unión Europea, y en este caso también, en casos además con semejante impacto, es muy importante. Agradezco al señor Millán Mon también que nos traiga la cartilla de la Xunta de Galicia para decir cosas que, si no fuera por la inmunidad parlamentaria, tal vez llevarían a la misma situación que llevó al funcionario que envió un informe, uno de los que usted ha citado, a ese Parlamento, a este Comité de Peticiones, diciendo que las presas de residuos mineros de Sanfins eran parte de una instalación hidroeléctrica. Ese informe ha llevado a ese funcionario a estar imputado por falsedad en documento público, como también lo hará las afirmaciones de que el agua mana naturalmente de la mina. Eso es una patraña. Y le diría además que en este tiempo de supuesta inactividad están saliendo, al mismo tiempo que hablamos ahora mismo, 50.000 litros hora de agua contaminada de drenajes ácidos de la mina de Sanfins, que se están vertiendo al río contiguo y que están llegando a la ría de Muros y Noia, donde hay más de 2.000 familias preocupadas por su futuro, por el de sus hijos, por una mina que no puede abrir en las condiciones que la Xunta pretende darle carta branca. Violación, una vulneración sistemática de las directivas, no solo de evaluación de impacto ambiental, también de residuos mineros, la Directiva Marca del Agua y tantas otras. Así que les pido que reconsideren este problema, porque si no volverá a volver a través de esta vía o de otras, porque no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mirando cómo esto pasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por tanto, después de haber escuchado a la comisión, haber escuchado a los peticionarios y darle las gracias por su participación, y después de haber escuchado a los miembros diputados de esta comisión, si he entendido bien, el grupo IPP y el grupo S&D piden que se deje abierta, una parte del IPP, ¿no? Pide que se deje abierta la petición de Sanfins, primero para no interferir, ¿no?, en que esta petición está en los tribunales de justicia, y por tanto que esperemos pues toda esta información cuando haya terminado pues el proceso judicial, así como se ha pedido pues que esta petición se envíe para información a ENVI. Por tanto, esta de Sanfins quedaría abierta.